de la mujer y los integrantes familiares. Asimismo, cabe señalar, el día de hoy tendremos una sesión, la sesión número 10, una sesión intensamente para todos los participantes, muy recomendada, ¿no? Vamos a hablar sobre las medidas cautelares, vamos a tener presente el concepto de las medidas cautelares, la forma de solicitud, los criterios de determinación y las impugnaciones. Entonces, el doctor Cristian en este momento ya nos acompaña en la plataforma. Vamos a dar ya inicio a nuestra sesión número 10. El doctor Cristian García, muy buenas tardes, recibe un cordial saludo en nombre de SEPRODECICA y el Ilustre Colegio de Abogados de Apurímac. Adelante, doctor. Muchas gracias. Doctores, doctoras, muchas gracias nuevamente por la participación que presentan el día de hoy. Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio, pues, a la sesión número 10 en este diplomado de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. No sin antes agradecer a los administradores, a los que han hecho posible la concurrencia, la creación de este evento académico jurídico, SEPRODECICA y el Colegio de Abogados de Apurímac. Seguramente todos los participantes han tomado conocimiento en horas de la mañana la pérdida que ha sufrido el derecho procesal, pues siendo partes de la comunidad jurídica, como somos todos nosotros, todos ustedes los participantes, es indudable dejar de mencionar su nombre el día de hoy, ¿no? Michele Tarufo, italiano, procesalista, escritor de La Prueba, gran jurista y una lamentable pérdida para los amantes del derecho. Pero su legado siempre estará en sus obras, en sus libros. Es recomendable y un gran referente su nombre, Michele Tarufo, italiano. Bueno, antes de iniciar el tema que nos convoca el día de hoy, quiero compartir una información que hemos tenido alcance a través de las redes sociales. Como verán en pantalla, el título indica: medidas de protección no solo buscan el cese de la violencia, también la recomposición del conflicto entre los miembros del grupo familiar. ¿Por qué motivo lo traigo a colación? Porque el día de ayer uno de los participantes, un doctor, dio sus ideas y más o menos hizo una pregunta muy interesante referida a que si el Estado peruano, el Estado con su constitución política del Perú, protege a la familia, y una prueba de ello son los requisitos para proceder con un divorcio, y además pues porque la familia, el núcleo duro, es el núcleo de la sociedad, valga la redundancia, ¿sí? Ahora, ya los pronunciamientos del órgano jurisdiccional, si se quiere decir, han ido evolucionando, han ido tomando esa protección de la familia. No solamente se trata pues de la medida de protección, retiro del agresor, o que nunca más vuelva a la casa. No, momento. La medida de protección también tiene que estar orientada a la recomposición del conflicto entre los miembros del grupo familiar. Vamos a dar lectura al punto central de esta sentencia. Ese es el punto central, el que llamó la atención. En el marco de la Ley 30.364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el juez de familia o el que haga sus veces debe dictar medidas de protección y o medidas cautelares que aborden de manera integral el problema de violencia familiar y o contra la mujer expuesto en el caso concreto, el cual debe buscar, viene la parte importante, estas medidas de protección y medidas cautelares debe buscar no solo el cese de la violencia y preservar así la vida, la integridad psicofísica, la dignidad, la libertad de las personas víctimas de violencia, sino también debe buscar la recomposición del grupo familiar de acuerdo con las características de cada familia.
este pronunciamiento lo que está diciendo. Las medidas de protección y cautelares no solamente están destinadas a la protección de la víctima, a que cesen los actos de violencia, sino también a recomponer, en la medida de lo posible, a recomponer a la familia que en apariencia se ha destructurado por ese conflicto. En este último caso, el juez de familia, ante la presencia de circunstancias que imposibiliten la búsqueda de la recomposición del vínculo familiar, podría disponer de manera excepcional el alejamiento entre el agresor y la víctima, y por ende no dictar medidas que conlleven a la recomposición de las relaciones afectivas entre ambos. Para ello, está obligado a motivar la aplicación de dicha excepción. Es decir, este retiro del agresor del hogar será una medida excepcional, porque con lo que se busca con la medida de protección no solamente es proteger, sino recomponer a la familia. Esto ha sido emitido en el expediente 948-2017 por la Tercera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Es un pronunciamiento motivado, desarrollado de manera impecable por dicha sala. Recomiendo su lectura, sobre todo esta parte, pues, que vemos cómo ya se va reconociendo la protección de la familia. Bien. Ahora vamos a compartir las diapositivas referentes a la sesión que nos convoca el día de hoy. Un segundo, por favor. Bien, damos inicio entonces a la sesión número 10, Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, diplomado organizado por CEPROES y Colegio de Abogados de Apurímac. Sesión 10, medidas cautelares. Identifiquemos en primer lugar cuál es el objetivo de la sesión número 10. Objetivo: conocer la regulación de las medidas cautelares dentro de la Ley 30.364. ¿Qué criterios se toman en cuenta para su emisión y el trámite de la impugnación? ¿Sí? Para ello vamos a desarrollar estos 4 puntos. Concepto de medidas cautelares, forma de solicitud de medidas cautelares, criterios de determinación de medidas cautelares e impugnación de medidas cautelares. En el desarrollo vamos a ver cómo, en definitiva, guarda mucha similitud con las medidas de protección que se desarrollaron el día de ayer en la sesión número 9. Sin embargo, una de las conclusiones, luego del desarrollo de la clase, será tratar de diferenciar medida de protección, medida cautelar. Para ello es necesario primero conocer los conceptos. Para poder diferenciar dos figuras jurídicas, básicamente hay que conocerlas. Si no las conocemos, no podemos dar una diferencia entre ambas. Ahora, el artículo 13 del texto único ordenado de la Ley 30.364 ya nos está advirtiendo algo. Los procesos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar se resolverán, se tramitarán de acuerdo a la 30.364. Sin embargo, hace la salvedad. De manera supletoria, también se aplicará procesal penal, procesal civil, Código de los Niños y Adolescentes. Es decir, en todo este procedimiento tenemos que tener en cuenta estos 3 códigos. Ya lo hemos desarrollado en clases anteriores. Hemos hablado del proceso penal. El proceso penal que se deriva del proceso especial de violencia contra las mujeres, que va con el Ministerio Público. El Ministerio Público hace su preliminar, su preparatoria, intermedia, juicio oral, se fue con el Código Procesal Penal, ¿correcto? ¿Ve? Entonces, ahora, para hablar de medidas cautelares, ¿dónde están las medidas cautelares, sus conceptos? Código Procesal Civil. Es más, la 30.364 ya nos orienta y nos dice eso, de manera supletoria, el Código Procesal Civil. Así que en ese sentido, previo a conocer cuáles son las medidas cautelares de la 30.364, hay que mencionar
superficialmente por lo menos, cuáles son las medidas cautelares en el procesal civil, porque con estos conceptos vamos a poder entender la diferencia con las medidas de protección. Para las medidas cautelares necesitamos presupuestos. Las medidas cautelares tienen características, tienen finalidades, tienen objetivos. Ahora, el artículo 611 del Código Procesal Civil habla de los presupuestos de una medida cautelar, que es de conocimiento de todos ustedes, estoy seguro, pero vamos a refrescar memoria. Primer requisito, verosimilitud del derecho invocado. Segundo requisito, la necesidad de la emisión de una decisión preventiva por constituir peligro en la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable. Tercer requisito, la razonabilidad de la medida para garantizar la eficacia de la pretensión. ¿Dónde está eso, señores doctores, señoras doctoras? En Código Procesal Civil, artículo 611. Así que empecemos con los presupuestos. Peligro en la demora. ¿Qué quiere decir peligro en la demora? ¿Qué es un peligro en la demora? ¿Qué dice Calamandrei, gran referente del derecho procesal? El interés específico, el peligro en la demora es el interés específico que justifica la emanación de cualquier medida cautelar. El peligro en la demora como riesgo de daño jurídico producido por la demora del proceso que se daría principalmente por el transcurso del tiempo que dure el dictado de una sentencia en un proceso judicial. Todos nosotros conocemos que el derecho procesal tiene plazos. Plazo para presentar la demanda, plazo para contestar la demanda, plazo para audiencia única, para saneamiento procesal si es el caso, audiencia de puntos controvertidos si se requiere, sentencia, apelación de sentencia que sigue formando parte del proceso. Entonces, cabe la posibilidad que ese transcurso de tiempo que produce todo proceso constituya un peligro en la demora para la pretensión principal. ¿Sí? Monroy Palacios lo dice de esta manera: constituye la amenaza de que una pretensión se torne ineficaz luego de estimarse la misma a la finalización del proceso. Lo que dice Monroy es que el riesgo de que las consecuencias, el riesgo de que el transcurso del tiempo afecte la pretensión principal es alto. A más alto es este riesgo, está fundamentado o fundado el peligro en la demora. Un ejemplo, digamos, para entender este peligro en la demora, refirámonos al pago de nuevos soles. Se presenta demanda de pago de nuevos soles y para asegurar esa pretensión se procede al embargo en forma de inscripción para que ese bien sea el que asegure la pretensión final. Ahí es un claro ejemplo de peligro en la demora. ¿Por qué? Porque producto del tiempo el demandado puede enajenar el bien, puede vender el bien, puede disponer de su patrimonio con la finalidad de no pagar su deuda. Un peligro en la demora. Verosimilitud del derecho. En realidad, en la doctrina es conocido como verosimilitud del derecho, ¿no? Verosimilitud es la apariencia de derecho. Los antiguos romanos hablaban de el humo del derecho, o sea, que sea apariencia, aparente, que parezca derecho. Pero en realidad no es apariencia del derecho, sino la apariencia de fundabilidad de la pretensión. Apariencia de que esa pretensión, apariencia de que esa demanda va a ser fundada. ¿Por qué? Porque hay pruebas, hay medios probatorios, está sustentada debidamente. Entonces, esa apariencia de que la demanda va a ser fundada implica el segundo requisito, que es la verosimilitud, conocida como apariencia de derecho, pero ya con un mejor análisis se ha establecido apariencia de que la demanda va a ser fundada. Tercer presupuesto de la medida cautelar, la adecuación o razonabilidad. Es que la medida cautelar está íntimamente ligada a la pretensión planteada en el proceso.
Entonces, la medida cautelar debe ser idónea con el fin de garantizar la eficacia de la sentencia. Hablamos de razonabilidad, por ejemplo, en el mismo caso que comenté sobre pago de nuevos soles. Si la deuda es de 5.000 soles, se va a pretender acreditar esa deuda de 5.000 soles con un inmueble valorizado en $50.000, cuando bien puede asegurarse la deuda con un inmueble de menor precio. Más o menos por ahí va la razonabilidad. Es más, el Tribunal Constitucional ya explica, detalla lo que es esta razonabilidad. Señala, la razonabilidad comporta una adecuada relación lógica, axiológica, entre la circunstancia motivante, el objeto buscado y el medio empleado. Seguimos hablando de razonabilidad. Seguimos hablando de que sea proporcional, sea razonable la medida cautelar con el fin que persigue el proceso principal. Estos son los 3 presupuestos de la medida cautelar. Retomemos. Verosimilitud del derecho invocado, peligro en la demora, razonabilidad. ¿Dónde están desarrollados? En el 611 del Código Procesal Civil. Una vez desarrollados estos presupuestos, podemos mencionar que las medidas cautelares tienen características. Estas características se encuentran previstas en el Código Procesal Civil, artículo 612. Toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable. Provisoria, instrumental y variable. Cuando hablamos de prejuzgamiento, pues no implica de un adelanto de juicio, por lo menos no en sede penal. Una medida cautelar de prisión preventiva no importa un prejuzgamiento. Así que este concepto no hay que confundirlo como el anticipo del juzgamiento, sino como la valoración de los medios de prueba ofrecidos para la medida cautelar. Las características son provisoria, instrumental y variable. Provisoria, instrumental y variable. Comencemos. ¿Por qué es instrumental la medida cautelar? Esta característica hace alusión a que toda medida cautelar depende o está subordinada a un proceso principal. Es instrumento. ¿Instrumento de qué? Instrumento de otro proceso. Ese otro proceso en realidad es el proceso principal. Es el proceso donde se ha fijado la pretensión final, el objeto de debate en realidad, es instrumento de ese proceso principal. Esta es una idea interesante. Esta instrumentalidad no supone que el proceso cautelar constituya un fin en sí mismo, sino que sirve para asegurar los derechos que deberá definirse en un proceso principal. Es más, el Código Procesal Civil nos señala los plazos. Por ejemplo, nos da plazos para presentar la demanda después de que se dictó medida cautelar. Si no se presenta demanda, no hay objeto principal. Y si no hay objeto principal, esta medida cautelar, que es instrumento, ya no tiene a quién servir, ya no tiene instrumento de quién ser. Así que pierde vigencia. ¿Qué dice Hurtado Reyes al respecto de la instrumentalidad? Hace mención que dicha instrumentalidad obliga a las mismas, o sea, a las medidas cautelares, a extinguirse una vez obtenida sentencia favorable. Es decir, una vez que el órgano jurisdiccional emite sentencia firme, la misma desaparece dando pase a una medida de ejecución. Es que si ese instrumento sirve para el principal, cuando el principal concluyó con una sentencia, ya se pasa a un estado de ejecución. Ya no hay un instrumento, sino el bien
es parte ahora del proceso final, de la sentencia, del pronunciamiento de mérito del órgano jurisdiccional. Por ello es instrumental esta medida cautelar. ¿Por qué será provisional? La provisionalidad está referida a que la medida cautelar podrá ser susceptible de modificación, sustitución o suspensión, siempre y cuando las condiciones que originaron su otorgamiento cambien. Si cuando se dictó la medida cautelar A existía un contexto y este contexto ha ido variando en el tiempo, la medida cautelar es posible que se sustituya, se modifique, se suspenda sus efectos. Es que estas medidas cautelares, hablando de la provisionalidad, tienen una vida limitada en el tiempo, no tienen una vocación de permanencia, no se dictan para que sean infinitas en el tiempo, sino para lo que sirven como instrumento, por ello son provisionales. En esta vida limitada en el tiempo están condicionadas a lo que se produzca en un hecho futuro. Por ejemplo, si se dicta sentencia, la sentencia tiene calidad de cosa juzgada, entonces esta medida cautelar ya no tendría vigencia, porque ya sería parte del proceso principal. A ello se refiere la provisionalidad en el tiempo. Siguiente característica de la medida cautelar, variabilidad. ¿Y qué hemos dicho hace un momento? Provisionalidad, variabilidad. Guarda mucha relación la variabilidad con la provisionalidad. La variabilidad está referida a que está supeditada al proceso principal. Es posible que la medida cautelar pueda variarse en el mismo proceso. ¿Por qué? Por solicitud de la parte, porque el contexto varió, porque los motivos por los cuales se dictó la medida cautelar variaron en el tiempo. Por ello puede variarse. Puede variarse en sí misma, ¿verdad? Mientras que la provisionalidad está referida al proceso principal, que dejará de ser instrumento cuando haya sentencia. Es más, esta variabilidad está definida en el artículo 617 del Código Procesal Civil, que indica lo siguiente. A pedido del titular de la medida y en cualquier estado del proceso, puede variarse esta, sea modificando su forma, variando los bienes sobre los que recae o su monto, o sustituyendo al órgano de auxilio judicial. Es variable en el tiempo, es variable a pedido del titular de la medida. Es más, la parte afectada con la medida puede efectuar similar pedido. Puede indicar, por ejemplo, si hay un embargo en forma de inscripción sobre el inmueble A, el afectado con la medida puede solicitar que se varíe, que ya no sea el inmueble A el titular de esa inscripción, sino que sea el inmueble B. Sigue siendo sus características de variabilidad, pues lo que se quiere con la medida cautelar es asegurar una pretensión principal. Vamos a pasar al siguiente punto. Clases de medidas cautelares. ¿Dónde están definidas esas clases de medidas cautelares? También están definidas en el Código Procesal Civil. Para futura ejecución forzada, innovativas y de no innovar, medidas temporales sobre el fondo. Este punto vamos a tratarlo muy rápidamente. Para ejecución forzada. ¿Cuáles son esas medidas cautelares para ejecución forzada? Tiene como finalidad asegurar la posibilidad de ejecución forzada ante el incumplimiento real y voluntario de obligaciones de dar suma de dinero, de dar bien mueble determinado, obligaciones de hacer o de no hacer. Estas medidas cautelares de futura ejecución están previstas en el 642 del Procesal Civil y en adelante. Son pues el embargo, el secuestro,
la identificación de los bienes embargados o secuestrados, secuestro de vehículo, entre otros. ¿Por qué se denominan de esta manera? Para futura ejecución forzada. Porque el secuestro de un vehículo tiene la finalidad de alejarlo de la custodia de la esfera de poder de su titular. ¿Para qué? Para que ese medio, para que ese bien sea producto de la ejecución de la sentencia, para que asegure la ejecución forzada futura de la sentencia. De allí su denominación, para futura ejecución forzada. Medidas innovativas y de no innovar. Están referidas, pues, a modificar o no modificar un contexto, a no modificar una realidad. Por ejemplo, para entenderlo un poco mejor, una medida cautelar de no innovar puede ser cuidar el estado actual de las cosas. Una medida cautelar de no innovar, un inmueble está en plena construcción, se está discutiendo la titularidad del inmueble, entonces la medida de no innovar va a estar destinada a que se paralice y el status quo de ese inmueble quede tal cual, que no sufra ninguna modificación. Ese es un ejemplo de medidas no innovativas. ¿Cuáles son las medidas temporales sobre el fondo? Estas están definidas en el artículo 674 del Código Procesal Civil. Medida temporal sobre el fondo, excepcionalmente por la necesidad impostergable del que la pide, por la firmeza del fundamento de la demanda y prueba aportada. La medida puede consistir en la ejecución anticipada de lo que el juez va a decidir en la sentencia, sea en su integridad o solo en aspectos sustanciales de esta. Hemos hablado hace un momento de la verosimilitud, de la apariencia, de la fundabilidad de la demanda. Entendemos, pues, de que esta medida cautelar está referida a un paso más allá, un nivel más elevado de la verosimilitud. Es la verosimilitud al cuadrado. Se está demostrando que la fundabilidad de la demanda es evidente. Un ejemplo claro y sencillo es un trabajador solicita su reincorporación al trabajo y como medida cautelar se le reincorpore mientras dura el proceso, por despido injustificado, digamos. Dicho esto, hemos hablado de medidas cautelares, características, presupuestos, clases. ¿Qué son las medidas cautelares después de haber denominado esto? Las medidas cautelares, pues, constituyen un mecanismo procesal ideado para la protección de la eficacia del proceso. Protección y eficacia del proceso, ¿sí? Ese es un clásico concepto de medidas cautelares. Es más, Calamandrei lo define como la decisión anticipada y provisoria de mérito. Una decisión anticipada y provisoria de mérito destinada a durar hasta el momento en que a esta regulación provisoria de la relación controvertida se sobreponga la regulación de carácter estable. Provisoria mientras no se obtiene una sentencia de mérito. Doctores, doctoras, las medidas cautelares también están previstas en la Ley 30.364, artículo 34 del texto único ordenado. Señala lo siguiente: las medidas cautelares de oficio o a solicitud de la víctima. Acá ya nos está dando un punto claro. Puede ser a decisión propia del juez sin que nadie se lo mencione, sin que nadie se lo solicite, o a solicitud de la víctima. El juzgado de familia en la audiencia oral se pronuncia sobre las medidas cautelares que resguardan pretensiones de alimentos, regímenes de visitas, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar, disposición de bienes y otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas, las personas dependientes o en situación de vulnerabilidad a cargo de la víctima.
El juzgado de familia informa a la víctima sobre su derecho de iniciar el proceso, sobre las materias a las que se refiere el párrafo anterior y a su solicitud oficia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para que actúe de acuerdo a sus competencias. Consideramos que esta ley ha previsto que las medidas cautelares aún puedan ser dictadas de oficio porque esta es una justicia tuitiva, urgente. Es importante emitir pronunciamiento con la única finalidad de ¿qué? De asegurar a las víctimas. Es lo que conversábamos un poco el día de ayer. Ahora, estas medidas cautelares nos están ilimitando, por decirlo de alguna manera. Solamente se puede dictar medidas cautelares sobre alimentos, régimen de visitas, tenencia, suspensión de la patria potestad, acogimiento familiar, disposiciones de bienes. Nos deja una ventana abierta otros aspectos conexos que sean necesarios para garantizar el bienestar de las víctimas. Es que ese es el fundamento principal de la medida cautelar, asegurar bienestar de la víctima. Las víctimas no necesariamente tienen formación jurídica. Es más, en muchos casos no concurren a esa audiencia oral con abogado, no concurren a su declaración policial con abogado, no saben que tienen la posibilidad de hacer un proceso de alimentos, o qué trámite se requiere para su proceso de alimentos, o cómo tramitan la tenencia de los niños si se retiran del hogar. Entonces, el juzgado de familia está facultado a emitir aún de oficio estas medidas cautelares. Pero acá viene un dato muy importante. Señala que luego de dictar su medida cautelar, el juzgado de familia tiene que informar a la víctima que ha dictado una decisión provisional, una decisión momentánea, y que la víctima tiene que iniciar su proceso principal. Es más, señala que va a oficiar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. ¿Para qué? Conocemos, pues, que el Ministerio de Justicia tiene a su cargo direcciones de defensa pública. Las direcciones de defensa pública no solamente brindan asesoría gratuita a los inculpados, a los imputados, sino también a los agraviados. Entonces, es competencia de este Ministerio de Justicia, en coordinación con esta víctima, iniciar el proceso principal de alimentos, de tenencia, de régimen de visitas, de disposición de bienes. ¿Cuál es la vigencia y validez de las medidas de protección y cautelares? Punto que hemos desarrollado el día de ayer, porque esta vigencia aplica tanto para las medidas de protección y para las medidas cautelares. En concreto, se mantienen vigentes en tanto persistan las condiciones de riesgo de la víctima, con prescindencia de la resolución que pone fin a la investigación o al proceso penal o de faltas. Hicimos ayer un pequeño paréntesis sobre lo que regulaba la ley 30.364 cuando recién se promulgó, cuando recién entró en vigor, ¿cierto? Habíamos mencionado que era muy trascendente para las medidas cautelares y medidas de protección que el proceso penal se archive o que la sentencia sea absolutoria. Ello devenía en que las medidas cautelares y de protección perdían su vigencia. Pero ahora no, ahora son independientes a esos pronunciamientos de archivo o esas sentencias absolutorias. Se mantienen en el tiempo si persisten aún los motivos por los cuales se emitieron. Las medidas cautelares, al igual que las medidas de protección que pudimos observar el día de ayer, pueden ser sustituidas, ampliadas o dejadas sin efecto por el juzgado de familia. Tienen validez a nivel nacional. La forma de solicitud se ha detallado como un punto independiente, pero es de acuerdo a la redacción de la norma, es lo primero que queda claro, de oficio o a solicitud de la víctima. Ya mencionamos por qué motivo es de oficio y
Si la víctima pues tiene abogado, tiene conocimientos técnicos jurídicos, es posible que lo pida. No hay ningún inconveniente o limitación para que no lo pueda solicitar. Pasemos inmediatamente a verificar cuáles son los criterios para dictar medidas cautelares. Estos criterios están en el artículo 33 del texto único ordenado de la ley 30.364. Los criterios son los siguientes. A. Que los resultados de la ficha de valoración de riesgo y los informes sociales emitidos por entidades públicas competentes. Fue un tema desarrollado también que estos datos de la ficha de valoración de riesgo son totalmente de trascendencia para que el juez de familia pueda emitir sus medidas de protección. Si en la ficha de valoración de riesgo se detalla, por ejemplo, que la víctima de sexo femenino, mujer, no trabaja, el agresor es el único sustento del hogar, hay hijos menores de edad y se dispone el retiro del agresor, será pertinente una medida cautelar de alimentos, mientras que se le da la oportunidad a la víctima de iniciar con Ministerio de Justicia su proceso principal de alimentos. Una vez emitida la sentencia en ese proceso principal, recién esta medida cautelar perderá sus efectos en el tiempo, recién dejará de ser vigente, de tener vigor. Otro criterio para dictar medida cautelar: la existencia de antecedentes policiales o sentencias en contra de la persona denunciada por actos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. También resulta importante conocer cuáles son los antecedentes del agresor, si tiene 4 o 5 denuncias, si los hechos han sido reiterativos, las lesiones han sido cada vez mucho más graves. ¿Será posible dejarlo en tenencia de los menores si tienen hijos? Eso es un criterio importante para irnos por una medida cautelar de tenencia provisional a favor de la madre, ¿cierto? Por ello es importante conocer cuáles son los antecedentes de esta víctima. Otro criterio fundamental en el punto C: la relación entre la víctima con la persona denunciada. Es importante conocer si son, convivientes, esposos, cónyuges, no tienen ninguna relación. Es importante conocer ello para saber si hay alguna dependencia de uno sobre el otro. Siguiente criterio para dictar medidas cautelares, definido en el punto D: la diferencia de edades y la relación de dependencia entre la víctima y la persona denunciada. Si se trata de hijos, si se trata que la víctima es hijo del agresor, será pertinente una medida cautelar de tenencia en favor de otra persona, de medida cautelar también de alimentos para este menor, para que no quede desamparado. Recordemos siempre el fundamento de medida cautelar y medida de protección: el cuidado de la víctima, el amparo de la víctima. Si se trata de menor, mayor aún es el interés superior del niño, que debe privar en toda decisión judicial, administrativa o de cualquier índole. Siguiente criterio: la condición de discapacidad de la víctima. Es necesario conocer la condición de discapacidad de la víctima para poder valorar cuánto será apropiado, por ejemplo, para una medida cautelar de alimentos. ¿Está imposibilitado de trabajar? ¿Está imposibilitada de valerse por sí mismo? Datos importantísimos para que el juez pueda valorar ello en relación a una posible pensión de alimentos. O es más, quizá esa discapacidad no le deja a la víctima tener la custodia y tenencia de sus menores hijos. Dato importantísimo también que debe ser valorado en ese proceso especial ante el juzgado de familia. Siguiente criterio: la situación económica y social de la víctima. ¿Con la única finalidad de qué? De preservar la integridad física,
social, económica de la víctima. Tenemos que saber en qué estado está esa víctima. Quizá no es necesario, pues, alguna medida cautelar patrimonial en su favor. Siguiente punto, siguiente criterio en el punto G. La gravedad del hecho y la posibilidad de una nueva agresión. ¿Qué tan trascendente fue en esta oportunidad la agresión que sufrió esta víctima? Quizá meritará como medida de protección un retiro del agresor. Si se retira el agresor, ¿cómo quedan los niños, hijos? ¿Cómo queda el régimen de visitas? Habrá que dictarse como medida cautelar. Entonces, estos criterios vemos como no solamente nos sirven para medida de protección. Medida de protección, señor agresor, se va del domicilio. Medida cautelar, ¿qué corresponde? Tenencia de los menores a favor de la víctima, de la esposa, de la mujer. Régimen de visitas es posible a favor del agresor. Y como último criterio, otros aspectos que denote el estado de vulnerabilidad de la víctima. No nos limitamos solamente a estos criterios, sino cualquier aspecto, cualquier información que sea idónea para poder demostrar vulnerabilidad de la víctima y peligrosidad de la persona denunciada es pertinente. El último párrafo es clarísimo cuando detalla. Los criterios señalados en los párrafos anteriores también son aplicables para la emisión de las medidas cautelares. Hemos tratado de explicar por qué es importante conocerlos o valorarlos para ambas figuras. Medida de protección, medida cautelar. Siempre recordemos, estas medidas cautelares se están emitiendo en la segunda etapa de este proceso de la 30.364, etapa de protección. A manera de comentario. Noticia criminal ante la policía. Policía informa al juzgado de familia y a la vez al Ministerio Público. Juzgado de familia tiene finalidad proteger, asegurar, resguardar a la víctima. Ministerio Público iniciará su proceso con sus etapas mediante un debido proceso con la finalidad de sancionar al presunto agresor. Doctores, doctoras, muy rápidamente hemos llegado a lo que es impugnación. Impugnación es el mismo trámite, exactamente los mismos plazos previstos y regulados para las medidas de protección que fueron desarrollados el día de ayer. Ya sabemos pues que la impugnación es el derecho a la pluralidad de instancia, derecho y garantía constitucionalmente reconocido. De manera directa. ¿Qué detalla el artículo 22 sobre la apelación de la medida de protección o cautelar? La resolución que se pronuncia sobre las medidas de protección o cautelares pueden ser apelada en la audiencia o dentro de los 3 días siguientes de haber sido notificada. Ya tenemos un plazo, que es el plazo para apelar. Se emite la la resolución que contiene medidas cautelares y de notificados contamos 3 plazos. ¿Quiénes pueden apelar? ¿Quién puede apelar una medida cautelar de alimentos? ¿Quién puede apelar una medida cautelar de régimen de visitas? Consideramos que es posible que apele cualquiera de las dos partes. Puede apelar tanto la víctima como el presunto agresor. El presunto agresor no puede estar de acuerdo con el monto de la pensión, digamos. La víctima, en el mismo sentido, puede indicar, no estoy de acuerdo con ese monto, no se ha tenido en cuenta que yo no trabajo, que yo no tengo ingresos, etc., etc., etc. Por ello, consideramos que ese plazo es para ambos sujetos procesales. La apelación se concede sin efecto suspensivo. Sin efecto suspensivo, porque continuará el trámite. Si ya se ordenó el retiro del agresor como medida de protección, se tendrá que cumplir, pese a que existe un medio impugnativo, recurso de apelación, porque el proceso principal continúa su trámite, mientras que la apelación se tramitará como un incidente.
Una vez ya emitida la resolución que ha motivado ese incidente, tendrá que modificarse el principal de todas maneras, ¿sí? Pero mientras tanto, por la urgencia de tutela jurisdiccional efectiva, debe tramitarse el proceso principal como si no hubiera habido apelación. ¿Por qué? Porque eso se está viendo en un cuaderno incidente. Ahora, ¿cuánto tiempo tiene la sala especializada de familia para resolver este recurso de apelación? 3 días en caso de riesgo leve o moderado y 1 día en caso de riesgo severo. Lo novedoso de esta ley 30.364 es que en muchos de sus contenidos, de sus articulados, señala bajo responsabilidad. Y esta no es la excepción. Le da a la sala de familia 3 y 1 día respectivamente para resolver las apelaciones bajo responsabilidad. Entonces estamos ante plazos cortos. Si hacemos una sumatoria muy rápida, 3 días para apelar, 3 días para conceder, 3 días para resolver. 9 días en total en casos de riesgo leve o moderado. Y 7 días en caso de riesgo severo. Plazos totalmente cortos. Señores doctores, doctoras, si hay alguna pregunta hasta el momento, si no, hacemos un break de 5 minutos nada más, porque lo que queda pendiente es tratar de entender diferencias entre medidas de protección y medidas cautelares. ¿Sí? Siendo las 5:55, nos damos un break de 5 minutos y continuamos por breve tiempo más. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Esperamos 5 minutos.
Doctores, doctoras, habiendo transcurrido 5 minutos que hemos estimado para el break del día de hoy, vamos a continuar entonces con la clase. Antes de continuar, ¿me escuchan? ¿Podrían indicarme? Sí, doctor, correcto. Muchas gracias, doctora. Tenemos 2 interrogantes muy interesantes en el grupo. Doctor, un ejemplo de medida cautelar por violencia familiar. Bien, hemos hablado que esta ley 30.364 da posibilidad de dictar medida cautelar en varios puntos, como alimentos, régimen de visitas, tenencias. Entonces, un ejemplo de medida cautelar por alimentos sería precisamente ese, que el juez de familia, teniendo en cuenta que el agresor que es retirado de su hogar es el único sustento del domicilio, otorgará mediante medida cautelar una asignación anticipada de alimentos en favor de los menores hijos. Ahí hay un ejemplo de medida cautelar de alimentos en este proceso. En otra pregunta se señala, si existe violencia familiar y por ende el juez de familia dicta medidas de protección, usted explica sentencia, ¿en qué momento se aplica ello? Correcto. A ver si me dejo entender con el siguiente esquema. Cuando hay conocimiento de la noticia criminal, la policía tiene 24 horas para emitir un informe al juzgado de familia, paralelamente un informe al Ministerio Público. En el juzgado de familia se lleva a cabo el proceso especial urgente, ¿cierto? En este proceso urgente se dictan las medidas de protección y medidas cautelares que se estimen pertinentes de acuerdo a ese hecho. Bien, entonces, en este proceso de protección no hay una sentencia. Esa es su finalidad, solo proteger. No está verificando si se llevó a cabo o no se llevó a cabo la acción delictuosa, si se causó o no se causó el efecto. Solamente está valorando de que hay sospecha de riesgo inminente para la víctima. Y como tiene mucho riesgo esa víctima, como está afrontando un riesgo muy elevado, hay que protegerla con sus medidas de protección y con sus medidas cautelares. Cuando yo hablo de la sentencia que puede variar estos 2 pronunciamientos, me refiero a sentencias evacuadas en el siguiente contexto. Había indicado que la policía dio cuenta al juzgado de familia y también dio cuenta al Ministerio Público. El Ministerio Público ha iniciado su proceso de investigación penal y ha determinado que sí hay delito, así que se va a hacer su juicio oral ante el Poder Judicial. En el Poder Judicial, digamos de que se emite sentencia condenatoria o sentencia absolutoria. Esa sentencia se comunica al juzgado de familia que dio las medidas de protección. Se comunica para que el juzgado de familia decida, ¿qué hago con las medidas de protección? ¿Las mantengo en el tiempo? ¿Las suspendo? ¿Las varío? Quizá toma conocimiento de que los hechos que quiso proteger ahora son más graves. Quizá ya no es necesario solamente retirarlo, sino ordenar que no se le acerque. ¿Ve? Entonces, por ello, mencionaba que la sentencia podía variar esas medidas de protección. Ahora, ¿qué sentencia podría variar la medida cautelar? Recordemos, medida cautelar, características, instrumentalidad. Es instrumento del principal. Si se dictó una medida cautelar sobre asignación anticipada de alimentos y la víctima ya hizo su proceso de alimentos, ya consiguió sentencia en ese proceso de alimentos, la medida cautelar va a caducar porque el principal ya tiene una sentencia firme, ya tiene una sentencia con autoridad de cosa juzgada. Entonces ahí perdería vigencia la medida cautelar. Es por ello que mencionaba que las sentencias podían hacer variar esa medida cautelar, podían hacer variar esa medida de protección. En esos escenarios me había consignado. Lo que vamos a desarrollar ahora es una suerte de diferencia o semejanza entre la medida de protección y la medida cautelar.
Vamos a iniciar por un dato que nos comentó un doctor el día de ayer. Nos trajo a colación que la ley 26.260 consideraba, o sea, la ley anterior de violencia familiar, la que estaba vigente antes de que ingrese la 3364. Esa ley señalaba, ya reconocía la existencia de medidas de protección, pero señalaba que las medidas de protección eran medidas cautelares. Es más, existe un pleno jurisdiccional de familia del año 2007, hace 13 años, y ese pleno lo que define es que las medidas de protección son medidas cautelares. Sin embargo, esta nueva ley 30.364, desde su regulación, ya nos hace una diferencia. Un artículo para medidas de protección, otro artículo para medidas cautelares. Desde ahí ya vamos encontrando que no son lo mismo, porque están reguladas en diferentes puntos, en diferentes artículos. Espérenme un minuto, por favor, un permiso, un minuto, tengo una interferencia. Muchas gracias por vuestra paciencia. Continuamos entonces. Hablamos de la diferencia entre medida de protección y medida cautelar. Encuentran regulación distinta. Ahora bien, ya hemos definido el día de ayer que las medidas de protección, que son mecanismos procesales destinados a neutralizar o minimizar los efectos nocivos del ejercicio de la violencia por parte de un agresor. En otras palabras, medida de protección, proteger a la víctima, resguardar a la víctima, proteger la integridad física, sexual, psicológica, patrimonial de la víctima. Eso es una medida de protección. Ahora vayamos al concepto medida cautelar. Medida cautelar es instrumental, es instrumento de otro proceso. La finalidad que buscan son distintas. La medida cautelar no busca proteger la integridad física, busca asegurar otro tipo de derechos, ¿sí? Entonces, lo que estamos reconociendo es que la medida de protección comparte con las medidas cautelares unas características de provisionalidad y variabilidad, como hemos desarrollado. Ambas son provisionales, ambas son variables. Sin embargo, la finalidad que cumplen, ahí radica la diferencia de medida de protección y medida cautelar. A ver, si ambas son parte de procesos urgentes, pero lo que en realidad busca la medida cautelar es el aseguramiento del fallo definitivo, el aseguramiento del fallo del proceso principal. Esta medida cautelar de alimentos buscará asegurar el proceso principal de alimentos. Esta medida cautelar de régimen de visitas va a buscar asegurar el proceso de alimentos por el peligro en la demora que se encuentra justificado para proteger a la víctima. Esta medida cautelar de tenencia se le da en medida cautelar la tenencia a la madre, que es la víctima. Si en realidad no se hiciera esto y se le mandara a esta persona a su proceso de tenencia, ese peligro en la demora constituiría un peligro para los niños, podría ser,
Podría ser que el padre, aún en tenencia de los niños, decida llevárselos. ¿Y qué impedimento tendría? Es por ello que la ley ha previsto que las medidas cautelares forman parte de los procesos urgentes, pero la finalidad es asegurar su pretensión principal. Y la finalidad de la medida de protección, asegurar a la víctima. A grandes rasgos, esa podría ser la semejanza y diferencia que encontramos entre estas dos figuras jurídicas. He tratado de encontrar jurisprudencia al respecto que desarrolle esta diferencia, pero como son, entre comillas, figuras nuevas, no hemos encontrado. Señores doctores, doctoras, la sesión 10, como han podido observar, tiene muchos datos de nuestra sesión 9 que hemos desarrollado ayer. Se han repetido los plazos de la impugnación, inclusive los criterios para determinar qué medida cautelar cabe o procede en ciertos casos. Bien, por lo que ha sido más ágil, ha sido más rápida su ponencia o el desarrollo de esta clase. Doctores, doctoras, yo en realidad con esto daría por concluido la clase de hoy, si es que no hay pregunta de todos los participantes.